Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de paz y bien. En esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestra temática de clases de Habilitación Laboral 2 con nuestro diplomado en Empleabilidad y Emprendedurismo. El tema que vamos a ver el día de ahora es Carta y Solicitud de Empleo. Como veníamos hablando anteriormente del currículum, y hablábamos de que era un elemento muy importante para darnos a conocer en un empleo al cual nosotros queríamos aplicar. Otro de los complementos importantes del currículum es la carta de empleo, así como también el proceso que estamos llevando desde el módulo 1, que es la entrevista, y de todo lo que nosotros tenemos y no tenemos que hacer en una entrevista. Así también parte de la entrevista es la solicitud de empleo. Por ello vamos a iniciar este video retomando un poco sobre la tarea anterior, que es el currículum. He estado revisando y algunos han hecho un gran trabajo, todos han hecho un buen trabajo, pero hay algunos que esas tareas se les van a devolver con unas observaciones, las cuales ustedes van a tener que mejorar para su portafolio. Espero que cada una de estas actividades que ustedes están entregando la vayan guardando. Recuerden que al finalizar el proceso de aprendizaje, nosotros vamos a tomar como evidencia el portafolio digital que estamos trabajando. Y en todo caso, la situación actual nos lleve a seguir con el ritmo de aprendizaje que tenemos en estos momentos, nuestra empresa sería 100% virtual. Y también comenzar a hablar del giro que está tomando la economía ante esta situación. Un giro que también nosotros tenemos que estar informados cómo afecta y cómo la empresa actual tiene que hacer un cambio significativo en sus funciones para poder seguir desempeñando sus objetivos y sus metas de manera más eficiente y eficaz. Entonces tenemos la carta de solicitud de empleo. ¿Qué es la carta de solicitud de empleo? Pues dice de que es una solicitud, ¿sí? Es un documento que nosotros vamos a entregar para que sea un complemento, como les decía al principio, del currículum, por medio del cual nosotros como aspirantes damos información más reducida quizás que el currículum, ¿verdad? El currículum sabemos que lleva mucha información y muchas veces hay información de que no se logra apreciar por ciertas decisiones que nosotros tomamos al momento de hacer el currículum o de crear el currículum. Entonces, la solicitud de empleo prácticamente es un formato de carta por el cual nosotros solicitamos el empleo al cual estamos o queremos aplicar. Entonces, este formato de carta, recordemos que como todo documento que nosotros vamos a presentar para postularnos a una entrevista, tiene que ser real, tiene que ser lo más sincero posible y sobre todo tiene que llevar una redacción que sea acorde al puesto que yo voy a aplicar. Entonces, también vamos a hablar de la solicitud. La solicitud de empleo es un formulario que nosotros vamos a tener que llenar. Vamos a ver en estos momentos un ejemplo de la carta de empleo. Y tenemos el siguiente ejemplo que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas. Es una carta común y corriente. Yo les voy a compartir el documento de esta carta en formato PDF para que ustedes vean cuál es la estructura que lleva la carta. Ahorita viene solamente como un ejemplo en una imagen. Pero si ustedes se fijan, no viene así como con como con el formato, ¿verdad? Entonces, tenemos que principalmente se coloca la fecha. Sabemos que la fecha va al lado izquierdo superior de la página.
tenemos en la parte derecha, tenemos el nombre de la persona a la que va a ir dirigida esta carta. Iniciamos entonces dando lectura, que la carta está dirigida a la ingeniera Rosa María Alvarado Ayala. Ella es la presidenta de Profuturo y Profuturo es la Fundación Telefónica de El Salvador. Si se fijan acá en este espacio está dirigido para colocar a quién está dirigida la carta. No me voy a detener mucho de los elementos de la carta, pues sé que son aspectos que ustedes ya deben de manejar. Y si no es así, pues entonces vamos a estar dejando unos pequeños videos donde ustedes se pueden orientar si por A o B motivo ya olvidamos cuáles son las partes esenciales que una carta debe de llevar. Entonces tenemos a quién va dirigido. Luego tenemos el saludo, un saludo cordial, lo que habíamos platicado antes y yo se los comentaba en el salón de clase, ¿verdad? No podemos ser demasiado, utilizar un léxico que sea preciso, que sea educado, que sea preciso, pero no exagerar, ¿sí? Entonces, un cordial saludo, ingeniero Alvarado. Estoy interesada en la vacante de docente de informática en el área de formación docente de su institución. Puntual. Seguido del saludo, vamos a colocar el porqué de la carta o el para qué de la carta. Sí, no hay necesidad de colocar un saludo demasiado extenso. Reciba un cordial saludo, esperando que usted y que toda su familia y el vecino esté bien. No, nos vamos a limitar solamente al saludo y a ser puntuales al momento de que nosotros queremos expresar nuestra idea o el porqué de la carta. Elaborado como docente de informática para los niveles de parvularia de educación media en el Complejo Educativo Católico Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué le quiero decir yo en este momento a la persona que está leyendo la carta? Ojo, tengo experiencia. ¿Y qué tipo de experiencia tengo? ¿Y por qué hablo con solidez al momento de que quiero aplicar a ese empleo? ¿Sí? Si ustedes se fijan, hace referencia, porque en la parte de arriba yo le decía, vamos a utilizar un poco esto, yo le digo acá, en esta parte, estoy interesada en la vacante de docente de informática en el área de formación docente. Sí, estos aspectos vienen de la mano, ¿verdad? Entonces, por ello, yo le estoy diciendo por qué quiero aplicar justamente a ese puesto, porque ya tengo la experiencia como docente en los niveles de parvularia a bachillerato y le especifico en qué lugar, es muy importante, ¿verdad? Y el tiempo el cual he desempeñado esta función. No puedo decir de que tengo una amplia experiencia laboral si solamente tengo un mes trabajando o solo laboré un mes en una empresa, ¿verdad? Entonces, el tiempo es un aspecto muy importante el cual yo tengo que definir en esta carta. Y actualmente colaboro como instructora de cátedra en Informática 1 en la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿Qué le quiero terminar de decir con esto? Que ya tengo experiencia con adultos y que estoy trabajando a nivel superior, que es la universidad. Entonces, ya tengo la experiencia necesaria para poder trabajar con adultos también. Muy bien, sigamos. Dice, presento las siguientes referencias laborales. ¿Y a quién o por qué he colocado directamente esas referencias laborales? Porque como les comentaba al principio, tenemos que colocar información que sea real, que sea verídica y sobre todo que sea comprobable, que lo que yo estoy poniendo en dicha carta es real y la manera más ideal para que nosotros podamos tener un respaldo de que nuestra información es real, tenemos que colocar contactos o lo que nosotros conocemos referencias de los lugares mencionados anteriormente. Tenemos a la licenciada Elizabeth Cardosa, que es del complejo educativo, es donde yo trabajo actualmente, y del ingeniero Ernesto Guerrero,
que es catedrático en informática. Entonces, ¿quién es el catedrático? Pues a la persona que yo le estoy colaborando. Entonces, son personas que están primeramente laborando en las empresas mencionadas anteriormente por mi persona y sobre todo que son personas que van a estar en todo momento dispuestas a contestar pues la información que se les solicite. ¿Por qué? Porque anteriormente yo le comuniqué a estas personas que los iba a utilizar como referencias laborales. Eso es un punto muy importante. Notificar a las personas y obviamente preguntarle antes de tomar su número de teléfono y sus datos para poder utilizarlos como referencias. Luego, aclarar que el motivo, ¿verdad?, de la carta es para confirmar de que está disponible para asistir a una entrevista y el cierre, que pues es dar las gracias por la atención y luego su firma y su número de contacto. Ojo con el número de contacto porque hay varios que en su currículum olvidaron poner los números de contactos personales. Entonces, imagínense que la empresa se quiera poner en contacto con usted y qué pena de que usted haya obviado esa información. Continuamos. Tenemos entonces, vamos a hablar un poco más acerca de la solicitud. La carta sabemos que es algo que ya va a ir en el currículum, ¿verdad? Va a ir adjunto al currículum. Luego vamos a tener que someternos a el llenado de la solicitud. Dice de que uno de los pasos del proceso de búsqueda de empleo es llenar una solicitud. Su propósito es proveer al patrono criterios para decidir si debe o no entrevistar al solicitante. En algunas ocasiones se requerirá que complete una solicitud antes de ser considerado y en otras que se haga una vez recibida la oferta de empleo o en la entrevista. ¿Por qué? Esto depende directamente de la empresa. Puede ser de que la empresa, al momento que usted llegue a dejar su currículum, le soliciten llenar la solicitud de empleo. ¿Por qué? Pues recordemos que cuando nosotros estamos en un proceso de selección y vamos a la entrevista, el currículum es lo primero que nosotros entregamos. Entonces nosotros ya no tenemos acceso al currículum. Supongamos que en el currículum me lo hizo otra persona ajena, que yo ni siquiera leí, o que la persona que lo redactó puso más de la cuenta o puso información que no es verídica. Al momento de llenar la solicitud de empleo, yo puedo cometer el error de equivocarme, ¿verdad? Porque, o de poner mi información real cuando en el currículum está otra información. Entonces ese es el fin que lleva. Hacerlo antes, durante o hasta después de la entrevista. Eso depende totalmente de la empresa. Tenemos entonces que la solicitud de empleo deben ser organizadas, ser correctas, ser completas y complementarse con información veraz, exacta y completa. Esas son las cuestiones que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de llenar la solicitud. Ser organizadas, ¿por qué? Porque muchas veces esas solicitudes se van llenando dentro de un proceso de selección y si usted no es organizado para llenar la solicitud y como recuerde que muchas veces esas entrevistas llevan tiempo, usted no puede estar todo el tiempo disponible para realizar esa o llenar esa solicitud. ¿Me explico? En el sentido que usted tiene que ser organizado al momento de llenar. No se va a ir a llenar primero una información que viene en la página 3 de la solicitud y va a dejar incompleta la primera página. Tenemos que ser muy organizados al momento de llenar esta solicitud. Luego, ser correctos, ¿verdad? Sabemos que como personas tenemos que contestar de la manera más verídica y exacta. Y luego pues complementar dicha solicitud, porque si yo dejo un campo vacío es porque o no tengo a la mano los documentos necesarios o porque no sé si esa información me va a coincidir con el currículum o con la solicitud de empleo que presenté. Luego, las partes básicas de la solicitud de empleo tenemos, repetimos, ser honesto,
la información personal, la información familiar, información de salud, educación y adiestramiento, puestos deseados, salario, horas, experiencia de trabajos previas y referencias. Hay algunos de estos aspectos, como dice la palabra, son básicos que no necesitan mayor explicación, pero sabemos que ser honestos, dar nuestra información personal, nuestra información familiar, es algo que nosotros tenemos que hacer, porque ya se mencionó anteriormente. La información de salud se completa o se da a conocer hasta este punto. Yo no tengo por qué dar a conocer la información de salud antes de este proceso de selección. ¿A qué me refiero? A que ustedes no lo pueden poner en su currículum, sino que la parte de la información de salud es totalmente algo que le corresponde directamente a la solicitud de empleo. Luego tenemos la educación y adiestramientos, el puesto deseado, el salario, las horas. Estos 4 puntos son sumamente importantes porque son en la parte donde nos evalúan primero qué tan preparados estamos, luego cuáles son nuestros objetivos con el puesto deseado. Tercero, cuáles son nuestras aspiraciones. Sabemos que poner un salario demasiado poco da un indicio para ellos y poner un salario demasiado alto da otro tipo de indicio. Entonces, ser muy exactos con el salario, con las horas. Ojo que usted no le va a poner, puedo trabajar las 24 horas, porque también va a dar un indicio negativo. Y poner menos horas también se podría dar un indicio negativo. En las horas laborales sabemos que el Código de Trabajo nos ampara con horas fijas y horas estipuladas para realizar o desempeñar dicho trabajo, ¿verdad? Entonces, bajo esos códigos, nosotros nos podemos amparar y colocar las horas de manera correcta. Las experiencias de trabajo previas que se puedan comprobar. Usted no va a poner horas sociales si el contacto de horas sociales no va a estar disponible para dar la información que la empresa solicita. Y las referencias igual, como les decía anteriormente, notificar a las personas. Luego los documentos a someterse con la solicitud. Venimos con la certificación de buena conducta y por eso es de que a ustedes se les recalca todo el tiempo de que la conducta en su bachillerato es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted va a tener aspiraciones a su primer empleo, este certificado de buena conducta para las personas que ya son activas laboralmente se las da la empresa con la que anteriormente ha estado trabajando y según su desempeño le dan ese certificado de buena conducta, ¿verdad? En el caso de decir, fue un buen trabajador, hizo esto, da una buena referencia suya. En el caso que usted va a estar optando para su primer empleo, el certificado de buena conducta de su institución va a valer mucho. Y recordemos que solicitudes no solamente vamos a llenar de empleo, sino que el primer paso más próximo que usted tiene es llenar la solicitud de su universidad. Y si usted es de las personas que está optando a becas, sabemos que la buena conducta es un punto clave, por no decir determinante, al momento de ser candidato para optar a una beca universitaria. Y en todo caso, retomando el área laboral, también es importante las referencias que tengan sus superiores anteriores a su comportamiento. Y créame que ese es un paso que la empresa no deja pasar por alto. Siempre va a consultar, porque a muchas veces le preguntan el motivo de despido. Y más si usted pone que tiene 10 experiencias laborales anteriormente. Luego tenemos la copia de tarjeta de seguro social. Sabemos de que las prestaciones de ley, nosotros tenemos que llevar siempre copia de nuestro DUI, de nuestro NID, de nuestro número de seguro social para el momento de poderse afiliar a todas estas prestaciones laborales. Luego la copia de diploma de graduación y la transcripción de créditos. Esto es muy importante siempre. En el caso de ustedes que van a optar a su primer empleo, sería el certificado o el título de bachiller y las notas del último año, porque también le dan indicio a la empresa qué tipo de estudiante fue usted, porque aunque no lo crea, el estudiante que está haciendo hoy en día
también va a ser el trabajador del futuro. Entonces, si usted no se está preocupando por las notas de ahorita, créame que en el futuro le van a pasar también factura, no solamente en este momento, sino que también al momento usted de poder aspirar a un empleo, y si ese patrono le pide el certificado de su segundo año, esas notas van a ser también decisivas al momento de ser contratado o no en la empresa. Luego el certificado de salud para verificar pues que en todo caso usted está apto para trabajar, y las referencias y lo que mucho hablé de las fotos. Felicito a las personas que pudieron adjuntar fotos de manera decente. Muchas gracias. Recuerde de que ese es trabajo que ya va sumando notas para el segundo periodo. Y pues creo que por el momento eso sería todo. Más adelante les estaría haciendo llegar pues las correcciones. Estos videos van a estar subidos en YouTube y perdón por algunas notificaciones que se han ido ahí. Para la próxima voy a tener un poquito más de cuidado con eso, y pues nada más solicitarles que si tienen algún tipo de consulta lo hagan en un lugar visible de referencia en la página de inicio del Classroom, en el tablón de clases, para yo poderles atender. Entonces eso sería todo y muchas gracias, estudiantes. Que tengan un feliz día.